Buenas noches, señoras y señores. Para todo movimiento que se precie es imprescindible ser fácilmente identificado. Una de las mejores formas de identificación es hallar un rostro que lo represente. Hoy el ecologismo ha encontrado una persona que resume su esencia, Greta Thunberg. Si la miran ustedes fijamente comprenderán, sin necesidad de mayores explicaciones, cuál es el verdadero rostro de la causa que defiende. Y en nuestro espacio Desde Fuera, La Voz de Galicia nos trae este titular. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y otros 25 países exigen a Bielorrusia que deje de bloquear Internet. Los occidentales pues piden a Bielorrusia que se olvide del bloqueo de Internet, pero qué simpleza la de los bielorrusos, donde esté una buena censura en el nombre de la verdad, entregada a los amiguetes y que sea probadamente progre, que se quiten estas prohibiciones. Lukashenko, luego te paso el teléfono de los Ferreras que ya estarán en casa. Bien, y hablando de mentiras, vamos a ver lo que sigue. Los más media mundiales han querido convertir a la niña sueca Greta Thunberg en una especie de conciencia viva del planeta. La causa ecologista necesitaba un rostro visible, el rostro de la inocencia demandando su derecho al futuro. Y lo ha encontrado, mal que bien, en Greta Thunberg. Para muchos la estrategia es novedosa, pero la realidad es que Greta no es la primera. Hace ahora casi 3 décadas lanzaron a Severn Kulis-Suzuki, una niña de 12 años a la que pasearon por la cumbre de Río de Janeiro del 1992, que 2 años antes había fundado la Organización Infantil del Medio Ambiente. Su discurso era idéntico al que Greta amplificaría un cuarto de siglo más tarde. Los gobiernos no saben administrar el patrimonio natural, la pobreza es consecuencia del armamento y las guerras, las fronteras son un absurdo que no sirve para nada y los adultos tienen la culpa de lo mal que está el mundo. Todo lo cual hacía llorar por las noches a la pequeña Severn. Severn solo incorporaba una nota distinta a la de Greta, el temor que sentía al tomar el sol debido al agujero de ozono, banderín de enganche de la causa ecologista en aquellos albores de los 90. De Severn quedan hoy poco más que un recuerdo difuso y un padre, el genetista y cineasta David Suzuki, que anda pidiendo cárcel para todo aquel que niegue los dogmas del cambio climático. También el padre de Greta está ligado al mundo de la cinematografía, en su caso como actor. Dicha experiencia le ha servido para dirigir la puesta en escena de la niña, sus discursos, sus comparecencias ante la prensa y para modular su mensaje. Su madre, cantante, es una izquierdista vegana. En realidad, toda la trama comienza cuando un activista del ecologismo, Bo Thoren, descubre a Greta gracias a una redacción escolar por la que obtiene un premio periodístico. Thoren convoca a Greta junto a otros niños para un acto en protesta frente al Parlamento de Estocolmo. Pero cuando llega el día, solo se presenta Greta con su pancarta. Inevitablemente, la prensa hace de ella el centro de la noticia. Ha nacido una estrella. A partir de ahí, y con su madre moviendo los hilos desde la sombra, Greta pasa a depender del activista Ingmar Rentzhog, dirigente de la plataforma We Don't Have Time. Greta comienza a viajar por el mundo fuertemente financiada y rodeada de profesionales del marketing, de activistas del ecologismo y apoyada por la consultora de un exministro socialista sueco que financia a las principales empresas energéticas del país. Rentzhog, además, ha sido miembro de la ONG medioambiental de Al Gore, Climate Reality Project, y dirige una consultora que se ocupa de las mayores fortunas de los altos cargos del progresismo escandinavo y de la democracia cristiana como Anders Wijkman y Fridtjof Ingvaine, miembros del Club de Roma y del German Marshall Plan Foundation. El jefe de prensa del entramado del que Greta es solo la cara visible es Daniel Donner, que pertenece al European Climate Fund, financiado por los más importantes grupos bancarios del continente. La consejera de Greta es Lius Marie Neubauer, que pertenece a One Foundation y de la que forman parte, entre otros, Bill Gates, Paul David Hewson, más conocido como Bono, cantante de U2, y George Soros. Greta Thunberg no es, pues, más que el mascarón de proa de un gigantesco entramado globalista conformado por lo más granado de las finanzas internacionales, que persigue la imposición de la dogmática del cambio climático. Tenemos con nosotros hoy, como no, a Alex Lassagne. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sea bienvenido. Bien hallado una vez más, don Fernando. Bueno, yo creía que esto de utilizar a los menores era algo propio de los regímenes totalitarios, porque nos lo habían venido contando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Que utilizaban a los niños, a los menores, porque podían manipularnos, pero vemos que según qué causas, parece que sí se justifica ese empleo de los menores. Yo me pregunto, a la vista de estos hechos, si las ONGs por el maltrato infantil, la ONU, el gobierno sueco, no tienen algo que decir al respecto de la manipulación de una niña de 16 años, que hoy contará yo creo que 17, porque tenía 16 cuando habló en la ONU,
¿Van a permitir que la sigan manipulando así? ¿Van a quedarse de brazos cruzados, como ha pasado con las menores abusadas en Mallorca, que ha pasado aquí también? O sea, todas las instituciones internacionales no van a levantar la voz por el maltrato físico y psíquico de esta niña con síndrome de Asperger y que está siendo manipulada desde hace ya años. ¿O van a esperar a que cumpla los 18, que todavía queda un año más para que ya sea mayor, tenga la mayoría de edad legal y así ya librarse de todo? O sea, no entiendo realmente. Nadie tiene nada que decir al respecto de esto. La niña habló en la ONU el año pasado en un discurso que no de paz, en un discurso de odio, y cargó contra un discurso, además, escrito por otros, un discurso perfecto. El inglés no es la lengua materna de Greta Thunberg, y en una dicción perfecta, una emotividad tremenda, ni una interjección, nada. O sea, todo totalmente estudiado, a saber el entrenamiento que ha tenido esa niña, que supongo que será mayor que el que tienen algunos acusados cuando los entrenan sus abogados para hablar en el estrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué han hecho con esa niña para que sea el producto que han hecho de ella? Es realmente tremendo. No es la primera niña, recordemos el caso de Sever Suzuki, ¿no? A comienzos de los 90, también era menor en aquel momento, incluso más joven que Greta Thunberg. 12 años. Sever Coolidge, 12 años, la llevaron a la cumbre de Río en el 92 por aquel boquete troposférico tremendo que nos iba a chicharrar a todos. Ya nadie se acuerda del agujero de la capa de ozono, lo hemos comentado aquí en anteriores ediciones, que nos iba, en fin, a quemar el agujero de ozono, que crece y decrece en función de las estaciones, tú lo sabes. Y, en fin, bueno, la ves con su vestidito, lo hemos visto en la pieza, su vestidito estampado y no sé qué. Era una niña de 12 años. O sea, no tenía conciencia ni siquiera de lo que estaba diciendo en un dictado, que lo estaba leyendo. O sea, 12 años. Además, me da muchísima pena porque su padre, David Suzuki, que es canadiense de origen japonés, es un tío preparadísimo, formado. Él es biólogo, es zoólogo, genetista, es cineasta. Yo en los 80 veía su serie La naturaleza de las cosas. Me parecía una serie redonda, perfecta. Que ahora este hombre haya perdido la chaveta y diga que hay que encarcelar a todo el que no está de acuerdo con él. Sí, es una cosa. A todo el que niegue el cambio climático. Además, nadie niega el cambio climático. El cambio climático evidentemente existe. Otra cosa es quién lo produce, el cambio climático, que es una palabra que ya hemos dicho aquí, en mi modesta opinión, debería de llamarse ciclo climático, porque estos son ciclos naturales del planeta Tierra. Entonces, que pide cárcel para el que niegue esto, como aquí se pide cárcel, esta ley que tenemos ahora, ley de memoria democrática, ¿no?, que se va a aprobar. Vamos a ver, sí. Ley de memoria democrática, y todo el que no esté de acuerdo con la doctrina oficial, a la cárcel. O sea, si tú opinas diferente, a la cárcel. Si lees la historia tal como es y dices que Franco hizo alguna cosa buena, a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? O en las redes, ¿no? No, si niegas que el SARS-CoV-2, el coronavirus, existe, o que las mascarillas no son eficaces, a la cárcel. O censura. Eso pretenden, y desde luego la censura funciona porque te sacan de todas las redes sociales, te sacan de YouTube, etcétera, que nos lo cuenten a nosotros, por cierto. Bueno, la cosa es que todo este asunto es un montaje, es decir, es una redacción de una niña, un premio periodístico, una protesta frente al Parlamento, y hoy sabemos, porque además se dijo públicamente, no es una inferencia nuestra, sino que se ha confesado paladinamente que fue todo un absoluto montaje, es decir, que estaba preparado. La prensa sueca e internacional supo hacer muy bien su trabajo. Al más puro estilo Oriana Fallaci, le apretó las tuercas a Ingmar Renzo y no tuvo más remedio que confesar que él sabía desde una semana antes lo que iba a pasar, y no se atrevió a decir, pero yo estoy seguro que quería decirlo ya, al igual que Jack Nicholson en aquella película con Tom Cruise, que hace algunos hombres buenos, algunos Few Good Men, ¿no?, que dice, sí, yo y ordené matar al soldado Santiago porque era un vago y era un maleante, no sé qué. Pues yo creo que Ingmar Renzo, que tenía ganas de soltarlo ya, de que él no solamente sabía hacía una semana, porque se lo había dicho Bob Thoren, que iban a tener a la niña, porque había muchos niños más.
Bob Thoren, que es un activista contra los hidrocarburos, estaba buscando caras nuevas para su cometido y lo encontró en una serie de niños que habían hecho unas redacciones escolares y quería hacer una protesta al estilo del tiroteo de Parkland en Estados Unidos, en el que murieron varios menores. Sí. Entonces tenía varios niños. ¡Qué casualidad! Que el día de la protesta, qué casualidad, solo aparece Greta Thunberg. Ninguno de los 20 o 30 que había. Sí, sí. Hombre, por Dios, no se lo cree nadie. O sea, no, esto estaba preparado. Le dijeron al resto de los niños, no hay. Y sacaron a la Greta ahí sentadita, acurrucada en la fachada del Parlamento con su cartelito y ya está. O sea, con síndrome de Asperger, pobrecita, niña de 15 años, y así se fabrica un ídolo de pies de barro, evidentemente. Luego, después de confesar esto, se supo saltó a la prensa la tramoya que había detrás de esto, las relaciones públicas, el lobby energético que la acompaña desde entonces, el equipo de marketing, las consultorías, o sea, el entramado financiero de la izquierda que maneja como una marioneta, una pobre marioneta a esta niña, es terrible, terrible. ¿Los padres están también metidos en este asunto? La madre es vegana, aparte de una cantante de lírico conocida más o menos, y el padre actor. Estos señores eligen y hasta el día de la manifestación, la fecha no salta al azar, la fecha de la foto de la niña acurrucada en el pie del Parlamento sueco, no, coincide con la fecha de la edición del libro ecologista que los padres habían editado años antes. O sea, está cogido todo con pinzas. O sea, es un producto de marketing, la pobre niña. Yo aquí reivindico el maltrato infantil, o sea, no me cansaré de repetir, el maltrato infantil que están haciendo con esta niña, que va a quedar igual de tarada la pobre que Seven Cooley Suzuki, que ahora se dedica a escribir libros infantiles. Escribir cuentos, sí señor. Sí. Bueno, y la pusieron en manos de un tipo muy curioso, que es Ingmar Rentzho, que es el personaje quizá central de todo esto, o uno de ellos. Este tiene Este es, como hemos visto en la pieza, un ex miembro del Climate Reality Project de Al Gore, y tiene una consultora que se llama Global Challenge en Suecia, financiera. Este pertenece al mundo de las finanzas. O sea, aquí no hay ninguno que sea medioambientalista, ecologista, todo esto es un negocio en el que hay que captar a gente para digamos que el capitalismo como tal se está viniendo abajo, hay que encontrar nuevas formas de inversión y lo buscan en las energías renovables. Entonces, todos estos elementos están dentro del negocio verde, pero de las altas finanzas, políticos suecos de izquierdas, etcétera. Y este se maneja como pez en el agua en esta consultora suya que tiene, en la que están metidos todos los políticos de izquierdas de Escandinavia, absolutamente todos, de nombres impronunciables, todos nombres suecos o finlandeses o noruegos. Este es un tipo, además se le ve con cara, en la pieza se le ve con cara de no haber roto un plato en su vida, que esos son los peores. Hay una persona que actúa también de consejera de Greta y que actúa un poco en paralelo, que es la señorita Neubauer, que pertenece a una fundación financiada por destacadísimos personajes que nos los encontramos por todas partes, pero no crean ustedes que de verdad tenemos ninguna manía persecutoria, más bien nos la tienen ellos a nosotros, sino que ahí están metidos Bill Gates, George Soros y en este caso un poco ya más exóticamente Bono, el cantante de U2. Para comprender esto de Luis María Neubauer, habría que hacerse quizá una pregunta. ¿Qué posibilidades tenía una niña sueca de 15 años con síndrome de Asperger de que de la noche a la mañana su cara saltara a la prensa de todo el mundo sentada en el suelo del Parlamento sueco con una pancarta y que todos los niños del mundo la siguieran y apoyaran su causa climática? Pues ninguna. La verdad es que tenía muy pocas papeletas. Pero ¿por qué pasó esto? Porque efectivamente tú has dado ahora la clave de bóveda de este asunto, don Fernando. Esto lo niega la familia y lo niega toda la izquierda. La izquierda actual, que ya sabemos que no es la izquierda de toda la vida, es la izquierda actual, ¿no? Ni derecho a llamarse izquierda tiene. Bueno, Luis María Neubauer es la orientadora de cabecera de Greta Thunberg desde hace años y es una activista medioambientalista que la controla hasta el más mínimo detalle, la acompaña en todos sus actos públicos, está metida
al más altísimo nivel en los movimientos ecologistas, y esto explica desde tiempo atrás que tuviera éxito la figura de Greta Thunberg, y explica el que no solo se hiciera famosa de la noche a la mañana, sino que la recibiera el Papa de Roma, que Schwarzenegger la invitara a la cumbre de Viena. Tiene mucho que ver en que luego cruzara el Atlántico en un catamarán de BBV financiado por un banco suizo y por la familia real monegasca. Por cierto, catamarán que detrás llevaba un barco de propulsión tradicional con hidrocarburos contaminantes por si se hundía el catamarán, con toda su tripulación. Que esto no lo cuentan, ¿verdad? O sea, iba el catamarán y detrás iba el barco de seguridad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también en que la pobre niña maltratada, repito una vez más, es un caso de maltrato infantil. Yo aquí no estoy haciendo apología de derechas ni de izquierdas en este caso, estoy abogando por el maltrato, o sea, por acabar con un caso flagrante de maltrato infantil. De que esta niña hablara en la ONU. Todo esto es gracias a los tentáculos de Luis María Neubauer, que lo niega la familia, por supuesto, ya te digo, y lo niega toda la izquierda. Claro, porque ellos tienen que negar, porque si no se les ven las vergüenzas, ¿no? Así es, la verdad es que ha quedado, yo creo que bastante claro que todo esto es un montaje para crear un símbolo, un ídolo, con pies de barra, como bien has dicho, que sea reconocible. Y yo creo que el rostro de Greta Thunberg, la verdad es que representa bastante bien cuál es la cara del ecologismo actual, que no es precisamente la más agradable. Es una cara hosca, es una cara agresiva, es una cara que a veces expresa esos discursos de odio. Pero no solo ecologismo, o sea, porque ahora hemos visto que incluso el feminismo se ha apuntado al barco de Greta Thunberg. Sí, claro. O sea, ahora ya ni siquiera es eco-vegano-animalista, el movimiento EVA, ¿no? Eco-vegano-animalista. Ahora también está el movimiento LGTBI con ella, ella habla directamente del feminismo, en fin, o sea, ya es un baúl, un cajón desastre, y Greta Thunberg vale lo mismo para un roto que para un descosido. O sea, si se la manipula de una cosa, ¿por qué no la van a manipular con otro tema, ¿no? Le escriben el discursito y ya está. Bueno, eso pone de relieve también que todo el pack ideológico viene junto y que todo está interrelacionado. Sí. Don Alex, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Volveremos a tratar el asunto de otro de los grandes santones de toda esta gigantesca mentira, que es el señor Al Gore, y lo haremos con su permiso muy próximamente. Pues aquí estaremos. Un placer. Una frase que es relativa naturalmente a este asunto y que dice así: si queremos paz, debemos velar bien las armas. Si deponemos las armas, no tendremos jamás paz. Y es de Cicerón. Muy buenas noches.